Lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos, constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos: grasas o aceites, también llamados triglicéridos o triacilglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Cuando se habla de grasas y aceites, ceras, esteroides, colesterol y vitaminas liposolubles, que son solubles en grasas, se habla de lípidos. Los lípidos son compuestos naturales que varían mucho en estructura, pero comparten la característica común de ser solubles en solventes no polares, pero no en agua. Las grasas, que son una familia de lípidos, tienen muchas funciones en el cuerpo, como almacenar energía, proteger y aislar órganos internos. Puesto que los lípidos no son solubles en agua, son importantes en las membranas celulares, cuya función es la de separar del ambiente externo el contenido interno de las células. Hay otros tipos de lípidos que se encuentran en fibras nerviosas y en hormonas, y que actúan como mensajeros químicos. Los lípidos son una familia de biomoléculas que comparten las propiedades de ser solubles en solventes orgánicos, pero no en agua. La palabra lípido proviene del vocablo griego lipos, que significa grasa o manteca. Por lo general, el contenido lípido de una célula puede extraerse con el uso de un solvente no polar como éter o cloroformo. Los lípidos son una característica importante de las membranas celulares, las vitaminas liposolubles y las hormonas esteroides. Tipos de lípidos. Dentro de la familia de los lípidos hay estructuras específicas que distinguen los diferentes tipos de lípidos. Los lípidos como ceras, grasas, aceites y lisofosfolípidos son ésteres que pueden hidrolizarse para producir ácidos grasos junto con otros productos, incluido un alcohol. Los triagliceroles y glicerofosfolípidos contienen el alcohol glicerol, en tanto que los esfingolípidos contienen un alcohol llamado esfingosina. Los esteroides, que tienen una estructura completamente diferente, no contienen ácidos grasos y no pueden hidrolizarse. Los esteroides se caracterizan por el núcleo esteroide de cuatro anillos de carbono fusionados. Ácidos grasos. Los ácidos grasos son el tipo más simple de lípidos y se encuentran como componentes de lípidos más complejos. Un ácido graso contiene una cadena larga de hidrocarburo con un grupo de ácido carboxílico. Aunque la parte del ácido carboxílico es hidrofílica, la cadena larga de carbono hidrofóbica hace que los ácidos grasos sean insolubles en agua. La mayoría de los ácidos grasos que existen en la naturaleza tienen un número par de átomos de carbono. Un ejemplo de un ácido graso es el del ácido láurico, un ácido de 12 carbonos que se encuentra en el aceite de coco. Varias fórmulas estructurales condensadas, así como la fórmula de esqueleto, pueden dibujarse para un ácido graso. Un ácido graso saturado contiene solo enlaces sencillos carbono-carbono, lo que hace que las propiedades de un ácido graso de cadenas largas sean similares a las de un alcano. Un ácido graso insaturado contiene uno o más enlaces dobles carbono-carbono. En un ácido graso monoinsaturado, la cadena larga de carbono tiene un enlace doble, lo que hace que en sus propiedades sean similares a las de un alqueno. Un ácido graso poliinsaturado tiene al menos dos enlaces dobles carbono-carbono. En los lípidos de plantas y animales, casi la mitad de los ácidos grasos es saturada y la otra mitad es insaturada. Isómeros cis y trans de ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados pueden dibujarse como isómeros cis y trans en la misma forma que las estructuras cis y trans de alquenos. Por ejemplo, el ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado, tiene un enlace doble en el carbono 9. Es posible dibujar sus estructuras cis y trans usando su fórmula de esqueleto. Sin embargo, la estructura cis se encuentra en casi todos los ácidos grasos insaturados que existen en la naturaleza. En el isómero cis, la cadena de carbono tiene un rizo en el sitio del enlace doble. Como se verá, el enlace cis tiene un gran impacto sobre las propiedades de los ácidos grasos insaturados. El cuerpo humano es capaz de sintetizar la mayor parte de los ácidos grasos procedentes de carbohidratos u otros ácidos grasos. Sin embargo, los seres humanos no sintetizan cantidades suficientes de ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico y el ácido araquidónico, puesto que dichos ácidos grasos deben obtenerse de la alimentación. Se conocen como ácidos grasos esenciales. En los niños pequeños, una deficiencia de ácidos grasos esenciales puede causar dermatitis. Sin embargo, la importancia de los ácidos grasos en la nutrición de los adultos no se conoce bien aún. En general, los adultos no tienen deficiencia de ácidos grasos esenciales. Propiedades de los ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados se embonan estrechamente en un patrón regular que permite muchas fuerzas de dispersión entre las cadenas de carbono. Estas fuerzas de atracción intermolecular, normalmente débiles, pueden ser significativas cuando las moléculas están juntas. Como resultado, se necesita una gran cantidad significativa de energía y temperaturas altas para separar los ácidos grasos y fundir la grasa. Conforme aumenta la longitud de la cadena de carbono, más fuerzas de dispersión existen entre las cadenas de carbono, lo que resulta en puntos de fusión más altos. Los ácidos grasos saturados por lo general son sólidos a temperatura ambiente.
Los ácidos grasos insaturados, los enlaces dobles cis hacen que la cadena de carbono se doble, lo que confiere a las moléculas una forma irregular. En consecuencia, los ácidos grasos cis no pueden apilarse tan cercamente como los ácidos grasos saturados y por tanto tienen menos fuerza de dispersión entre sus cadenas de carbono. Es posible pensar en los ácidos grasos como si fueran papas fritas con formas regulares que se apilan estrechamente en un recipiente. De igual modo, las papas fritas con forma irregular serían como los ácidos grasos insaturados, que no se apilan estrechamente. Por tanto, se necesita menos energía para separar las moléculas de ácido graso, lo que hace que los puntos de fusión de las grasas insaturadas sean más bajos que los de las grasas saturadas. La mayor parte de las grasas insaturadas son aceites a temperaturas ambiente. Prostaglandinas. Las prostaglandinas son ácidos grasos que se producen en bajas cantidades en la mayor parte de las células del cuerpo. Las prostaglandinas, también conocidas como eicosanoides, se forman a partir del ácido araquidónico, el ácido graso poliinsaturado como 20 átomos de carbono. Químicos suecos fueron los primeros en descubrir las prostaglandinas y las llamaron prostaglandinas E y prostaglandinas F. Los diversos tipos de prostaglandinas difieren por los sustituyentes unidos al anillo de 5 carbonos. La prostaglandina E tiene un grupo cetona en el carbono 9, en tanto que la prostaglandina F tiene un grupo hidroxilo en el carbono 9. En las notaciones para las diferentes prostaglandinas, el número de enlaces dobles se forma como subíndices 1 o 2. Fórmula. Aunque las prostaglandinas se descomponen con rapidez, tienen potentes efectos fisiológicos. Algunas prostaglandinas aumentan la presión arterial, mientras que otras las bajan. Existen otras prostaglandinas que estimulan la contracción y relajación en el músculo liso del útero durante el proceso del parto y el ciclo menstrual. Cuando los tejidos se lesionan, el ácido araquidónico presente en la sangre se convierte en prostaglandinas como PGI1 y PGF2, que producen inflamación y dolor en el área. El tratamiento del dolor, la fiebre y la inflamación se basa en la inhibición de enzimas que convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas. Muchos medicamentos antiinflamatorios no esteroides como la aspirina bloquean la producción de prostaglandinas y al hacerlo reducen el dolor, la inflamación y la fiebre. El ibuprofeno tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos similares. Otros AINES son naproxeno, ketoprofeno y nabumetona. Si bien los AINES son útiles, su uso prolongado puede ocasionar daño hepático, renal y gastrointestinal. Ceras y triacilgliceroles. Las ceras se encuentran en muchas plantas y animales. Las ceras naturales se encuentran sobre la superficie de las frutas y en las hojas y tallos de las plantas, donde ayudan a evitar la pérdida de agua y el daño de las plagas. Las ceras sobre la piel, pelaje y plumas de los animales y aves ofrecen una cubierta impermeable. Una cera es un éster es de un ácido graso saturado y un alcohol de cadena larga y cada uno contiene de 14 a 30 átomos de carbono. La cera de abejas que se obtiene de los panales y la cera de carbaúba procede de las palmeras, se utilizan para poner una cubierta protectora a muebles, automóviles y pisos. La cera de jojoba se usa para elaborar velas cosméticos como lápiz labial. La lanolina, una mezcla de ceras que se obtiene de la lana, se usa en locaciones de manos y faciales para ayudar a retener agua, lo que suaviza la piel. Grasas y aceites triacilgliceroles. En el cuerpo los ácidos grasos se almacenan como grasas y aceites conocidos como triacilgliceroles. Estas sustancias también llamadas triglicéridos son triesteres de glicerol y ácidos grasos. Triacilglicerol, tres grupos hidroxilo en el glicerol forman enlaces ester con los átomos carboxilo en tres ácidos grasos, por ejemplo, glicerol, y tres moléculas de ácido estérico forman un triacilglicerol. El glicerol se denomina glicerilo y los ácidos grasos se denominan carboxilatos. Por ejemplo, el ácido estérico se llama esterato, lo que produce el nombre triesterado de glicerilo, el nombre común de este compuesto de triesterina. La mayor parte de las grasas y aceites que existen en la naturaleza es mezcla de triacilgliceroles que contienen glicerol enlazado mediante enlaces ester a dos o tres ácidos grasos diferentes. Generalmente ácido palmítico, ácido oleico, ácido linoleico y ácido esteárico. Por ejemplo, una mezcla de triacilglicerol puede elaborarse con ácido esteárico, ácido oleico y ácido palmítico. A continuación se presenta una posible estructura para la mezcla de triacilglicerol. Los trigliceroles son la principal forma de almacenamiento de energía de los animales. Los animales que invernan comen grandes cantidades de plantas, semillas y nueces que contienen
niveles altos de grasas y aceites antes de hibernar. Estos animales, como los osos polares, suben hasta 14 kilogramos de peso a la semana. A medida que desciende la temperatura exterior, el animal entra en invernación, la temperatura corporal desciende casi a la congelación y la actividad celular. La respiración y el ritmo cardíaco se reducen en forma drástica. Los animales que viven en climas extremadamente fríos invernan durante 4 a 7 meses. Durante este tiempo, la grasa almacenada es su única fuente de energía. Puntos de fusión de grasas y aceites. Una grasa es un triacilglicerol que es sólido a temperatura ambiente y generalmente proviene de fuentes animales como carne, leche entera, mantequilla y queso. Un aceite es un triacilglicerol que generalmente es líquido a temperatura ambiente y se obtiene de una fuente vegetal. El aceite de oliva y el aceite de cacahuate son monoinsaturados porque contienen grandes cantidades de ácido oleico. Los aceites de maíz, semilla de algodón, semilla de cártamo y semilla de girasol son poliinsaturados porque contienen grandes cantidades de ácidos grasos con 2 o más enlaces dobles. Los aceites de palma y de coco son sólidos a temperatura ambiente porque consisten principalmente de ácidos grasos saturados. Aunque el aceite de coco es 92% grasa saturada, casi la mitad es ácido láurico que contiene 12 átomos de carbono en lugar de 18 átomos de carbono que se encuentran en el ácido esteárico proveniente de fuentes animales. Por tanto, el aceite de coco tiene un punto de fusión que es más alto que el de los aceites vegetales característicos, pero no tan alto como el de las grasas de fuentes de animales, que contienen ácido esteárico. Los ácidos grasos saturados tienen punto de fusión más altos que los ácidos grasos insaturados porque se empacan más estrechamente. Por lo general, las grasas animales contienen más ácidos grasos saturados que los aceites vegetales, por tanto, los puntos de fusión de las grasas animales son más altos que los de los aceites vegetales. Propiedades químicas de triacilgliceroles. Las reacciones químicas de los triacilgliceroles son las mismas que las estudiadas para alquenos y ésteres. Hidrogenación. En la hidrogenación de una grasa saturada se agrega hidrógeno a uno o más enlaces dobles carbono-carbono. Para formar enlaces sencillos carbono-carbono, el gas hidrógeno se burbujea a través del aceite caliente, generalmente en presencia de un catalizador níquel, platino o paladio. La hidrogenación comercial, la adición de hidrógeno se detiene antes de todos los enlaces dobles en un aceite vegetal líquido pueden completamente saturados de hidrogenación completa genera un producto muy quebradizo, en tanto que la hidrogenación parcial es de un aceite vegetal líquido lo cambia a una grasa semisólida blanda. A medida que la fórmula semisólida se vuelve más saturada, el punto de fusión aumenta y la sustancia se vuelve más sólida a temperatura ambiente. Al controlar la cantidad de hidrógeno, los fabricantes pueden elaborar los diversos tipos de productos que se encuentran en el mercado actualmente, como margaritas blandas, margaritas sólidas, en barra y mantecas vegetales sólidas. Aunque estos productos ahora contienen más ácidos grasos saturados que los aceites originales, no contienen colesterol, y a diferencia de productos similares provenientes de fuentes animales como la mantequilla y la manteca de cerdo. Saponificación. La saponificación ocurre cuando una grasa se calienta con una base fuerte como una disolución de hidróxido de sodio para producir glicerol y las sales de sodio de los ácidos grasos, que es jabón. Cuando se usa NaOH, se produce un jabón sólido que puede moldearse en la forma deseada. KOH produce un jabón líquido más suave. Los aceites poliinsaturados producen jabones. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son una familia de lípidos similar en estructura a los triacilgliceroles. Incluyen glicerofosfolípidos y esfingomielina. En un glicerofosfolípido, dos ácidos grasos forman enlaces éster con el primero y segundo grupo hidroxilo del glicerol. El tercer grupo hidroxilo forma un éster con un ácido fosfórico, que forma otro enlace fosforéster con un aminoalcohol. En una esfingomielina, la esfingosina reemplaza el glicerol. Puede comparar las estructuras generales de un triacilglicerol, un glicerofosfolípido y un esfingolípido del modo siguiente, como se puede ver en la estructura. Alcoholes amino. Tres alcoholes amino que se encuentran en los glicerofosfolípidos son colina, serina y etanolamina. En el organismo, a un pH fisiológico de 7.4, estos alcoholes aminos se ionizan. Lecitina y cefalina son dos tipos de glicerofosfolípidos que son particularmente abundantes en tejidos cerebrales y nerviosos, así como yema de huevo, germen de trigo y levadura. Las lecitinas contienen colina y las cefalinas generalmente contienen etanolamina y en ocasiones serina. En las fórmulas estructurales siguientes, el ácido graso que se usa como ejemplo es ácido palmítico. Los glicerofosfolípidos contienen regiones tanto polares como no polares, lo que les permite interaccionar con sustancias tanto polares como no polares. El animoalcohol ionizado y la porción fosfato llamada cabeza es polar y el agua le atrae fuertemente. Las cadenas de hidrocarburos de los dos ácidos grasos son las colas no polares del glicerofosfolípido, que solo son solubles en otras sustancias no polares, principalmente lípidos. Esteroides. Los esteroides son compuestos que contienen el núcleo esteroide, que consiste en tres anillos de ciclohexano y un anillo de ciclopentano fusionados. Si bien son moléculas grandes, los esteroides no se hidrolizan para producir ácidos grasos y alcoholes.
Los 4 anillos en el núcleo esteroide se designan A, B, C y D. Los átomos de carbono se numeran a partir de los carbonos en el anillo A y terminan con los dos grupos metilo. Colesterol. Si se unen dos átomos y grupos de átomos al núcleo esteroide, se forma una gran variedad de compuestos esteroides. El colesterol, que es uno de los esteroides más importantes y abundantes del cuerpo, es un esterol porque contiene un átomo de oxígeno como un grupo hidroxilio en el carbono 3. Al igual que muchos esteroides, el colesterol tiene un enlace doble entre el carbono 5 y el carbono 6, los grupos metilo en los carbonos 10 y 13 y una cadena de carbono en el carbono 17. En otros esteroides, el átomo de oxígeno generalmente en el carbono 3 forma un grupo carbonilo. El colesterol es un componente de las membranas celulares, vainas de mielina y tejido cerebral y nervioso. También se encuentra en el hígado y las sales biliares. Grandes cantidades del mismo se encuentran en la piel y parte de él se convierte en vitamina D cuando la piel se expone a la luz solar directa. En las glándulas suprarrenales, el colesterol se utiliza para sintetizar hormonas esteroides. El hígado sintetiza suficiente colesterol para que el cuerpo forme grasas, carbohidratos y proteínas. Se obtiene colesterol adicional de la carne, la leche y los huevos de la dieta. En verduras y productos vegetales no hay colesterol. Sales biliares. Las sales biliares del cuerpo se producen a partir del colesterol en el hígado y se almacenan con la vesícula biliar. Cuando se segra bilis en el intestino delgado, las sales biliares se mezclan con las grasas y aceites insolubles en agua de los alimentos. Las sales biliares con sus regiones no polares y polares actúan en forma muy parecida al jabón y rompen grandes glóbulos de grasa en gotitas más pequeñas al reducir su tamaño. Las gotitas que contienen grasa tienen mayor área superficial para reaccionar con las lipasas, que son las enzimas que digieren grasa. Las sales biliares ayudan en la absorción del colesterol en la mucosa intestinal. Cuando grandes cantidades de colesterol se acumulan en la vesícula biliar, el colesterol puede volverse sólido y forma cálculos biliares. Los cálculos biliares están compuestos de casi 100% de colesterol. Son un poco de sales de calcio, ácidos grasos y glicerofosfolípidos. Normalmente las piedras pequeñas pueden pasar por las vías biliares hacia el interior del duodeno. La primera parte del intestino delgado inmediatamente abajo del estómago. Si una piedra grande pasa hacia el interior de la vía biliar, puede atascarse y el dolor puede ser intenso. Si el cálculo obstruye el conducto, no puede segregarse bilis. Entonces los pigmentos de bilis, conocidos como bilirrubina, no podrán pasar por la vía biliar hacia el interior del duodeno, regresarán al hígado y se expulsarán vía la sangre, lo que producirá icterteria, que da un color amarillo a la piel y las... Proteínas, lípidos de transporte. En el cuerpo los lípidos deben moverse a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos donde se almacenan o se utilizan como energía o para fabricar hormonas. Sin embargo, la mayoría de los lípidos no son polares e insolubles en el ambiente acuoso de la sangre. Se vuelven más solubles cuando se combinan con glicerofosfolípidos y proteínas para formar complejos solubles en agua llamados lipoproteínas. En general, las lipoproteínas son partículas esféricas con una superficie exterior de proteínas polares y glicerofosfolípidos que rodean cientos de moléculas no polares de triacilgliceroles y ésteres colesterilo. Los ésteres colesterilos son la forma prevalente de colesterol en la sangre. Se forman mediante la esterificación del grupo hidroxilo del colesterol con un ácido graso. Hay varias lipoproteínas que difieren en densidad, composición de lípidos y en función. Incluyen los kilomicrones, la lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, la lipoproteína de baja densidad, LDL, y la lipoproteína de alta densidad, HDL. La densidad de las lipoproteínas aumenta a medida que se incrementa el porcentaje de proteína. Dos lipoproteínas importantes son las LDL y HDL, que transportan colesterol. Las LDL transportan colesterol a los tejidos donde puede utilizarse para la síntesis de membranas celulares y hormonas esteroides. Cuando las LDL superan la cantidad de colesterol necesario para los tejidos, depositan el colesterol en las arterias, que puede restringir el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de padecer cardiopatías y infartos al micro. Es por esto que a las LDL se les llama colesterol malo. Las HDL recogen colesterol de los tejidos y lo llevan al hígado, donde pueden convertirse en sales biliares que se eliminan del cuerpo. Es por esto que a las HDL se les llama colesterol bueno. Otras lipoproteínas son los kilomicrones, que transportan triacilgliceroles de los intestinos al hígado, músculos y tejidos adiposos. Y las VLDL, que transportan los trigliceroles sintetizados en el hígado de los tejidos adiposos para almacenamiento, puesto que los altos niveles de colesterol se asocian al comienzo de aterosclerosis y cardiopatías. Un médico puede ordenar una prueba de lípidos como parte de un examen de salud. Una prueba de lípidos es un análisis de sangre que mide los niveles de lípidos en el suero sanguíneo e incluye colesterol, triglicéridos, lipoproteína de alta densidad y lipoproteína de baja densidad. Las células.
La membrana de una célula separa el contenido de la célula de los lípidos externos. Es semipermeable de modo que los nutrientes pueden entrar a la célula y los productos de desecho pueden salir. Los principales componentes de una membrana celular son los glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Anteriormente en este capítulo vio que los glicerofosfolípidos consisten en una región no polar o cola de hidrocarburo con dos ácidos grasos de cadena larga y una región polar o cabeza iónica de fosfato y un aminoalcohol ionizado. En una membrana celular, dos capas de glicerofosfolípidos están en sus cabezas hidrofílicas en la superficie exterior e interior de la membrana y sus colas hidrofóbicas en el centro. Este arreglo de doble capa de glicerofosfolípidos se llama bicapa lípida. La capa exterior de glicerofosfolípidos está en contacto con los líquidos externos y la capa interior está en contacto con los contenidos internos de la célula. La mayor parte de los glicerofosfolípidos en la bicapa lipídica contiene ácidos grasos insaturados debido a los rizos en las cadenas de carbono. En los enlaces doble cis, los glicerofosfolípidos no ajustan estrechamente entre ellos. En consecuencia, la bicapa lipídica no es una estructura rígida, sino una que es dinámica y parecida a líquido. Esta bicapa parecida a líquido también contiene proteínas, carbohidratos y moléculas de colesterol. Por esta razón, el modelo de membranas biológicas se conoce como modelo de mosaico fluido de membranas. Modelo de mosaico fluido, proteínas periféricas surgen en solo una de la superficie exterior o interior. Proteínas integrales se extienden a través de toda la bicapa lípida y aparecen en ambas superficies de la membrana. Algunas proteínas y lípidos en la superficie exterior de la membrana celular están unidos a carbohidratos para formar glicoproteínas y glicoesfingolípidos. Estas cadenas de carbohidratos se proyectan hacia el ambiente líquido circundante, donde se encargan del reconocimiento y la comunicación celulares con mensajeros químicos como hormonas y neurotransmisiones. En los animales, las moléculas de colesterol incrustadas entre los glicerofosfolípidos constituyen 20 a 25% de la bicapa lipídica. Puesto que las moléculas de colesterol son grandes y rígidas, reducen la flexibilidad de la bicapa lípida y añaden fortaleza a la membrana celular. Transporte a través de membranas celulares. Si bien la membrana no puede separar de soluciones acuosas, es necesario que ciertas sustancias puedan entrar y salir de la célula. La principal función de una membrana celular es permitir el movimiento, transporte de iones y moléculas de un lado de la membrana hacia el otro. Este transporte de materiales dentro y fuera de la célula se logra de varias maneras. Difusión, transporte pasivo. En el mecanismo de transporte más simple, llamado difusión o transporte pasivo, las moléculas pueden difundirse desde una mayor concentración hacia una menor concentración. Por ejemplo, moléculas pequeñas como O2, CO2, urea y agua se difunden vía transporte pasivo a través de las membranas celulares. Si sus concentraciones son mayores fuera de la célula que dentro, se difunden hacia la célula. Si sus concentraciones son mayores dentro de la célula, se difunden fuera de la célula. La difusión de agua es el proceso de osmosis. Transporte facilitado. En el transporte facilitado, las proteínas que se extienden desde un lado de la membrana bicapa hacia el otro constituyen un canal por el cual ciertas sustancias pueden difundirse más rápidamente que mediante difusión pasiva para satisfacer las necesidades de la célula. Estos canales proteínicos permiten el transporte del ion cloruro, ion bicarbonato y moléculas de glucosa dentro y fuera de la célula. Transporte activo. Ciertos iones como H1, Na1, K1, CI y Ca21 se mueven a través de una membrana celular en contra de sus gradientes de concentración.